Ok, ya estoy grabando la presentación. Entonces, el tema de hoy, política fiscal. La bibliografía que vamos a utilizar, macroeconomía y política fiscal, encontrará el link en la presentación y en la plataforma. Entonces, iniciamos. ¿Cómo comienza el capítulo del libro? ¿Sí? E inicia de la siguiente manera. Dice el aumento del gasto público para combatir la recesión. A ver, entonces la política fiscal es un instrumento que tiene el gobierno para influir en los agentes individuales, ¿no? Si estamos en una recesión, los agentes individuales posiblemente la estén pasando mal, ¿sí? O sea, nosotros estamos pasando penas. Entonces el gobierno incrementa su gasto para incentivar el consumo y que se mantenga la situación macroeconómica estable, ¿no? Entonces, el gobierno puede tomar una acción, ¿no? Uso deliberado del gasto público o del impuesto para alterar la demanda agregada y así estabilizar la economía, ¿sí? A esto se le llama políticas fiscales discrecionales, ¿sí? Cuando el gobierno decide cómo gastar para influir en la demanda agregada. Entonces hay dos tipos de política fiscal discrecionales. Una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva. ¿Qué significa esto? Entonces, si miramos en el equilibrio uno, ¿sí? Esta es una gráfica de oferta y demanda agregada. Eje horizontal tenemos el PIB real ajustado por precios. En el eje vertical tenemos el índice de precios. Entonces, una investigación que tienen que hacer para esta Semana Santa es investigar qué rayos es el IPC. ¿Sí? Entonces se lo voy a colgar en la plataforma. Ok, entonces en esta gráfica de oferta y demanda agregada tenemos el PIB real y el IPC, ¿no? Esta economía se encuentra en equilibrio, en E1, pero que esté en equilibrio no necesariamente indica que esté bien, ¿sí? Porque en este equilibrio la economía se encuentra en recesión, están en 1982, ¿sí? Están debajo de su producción potencial y es por eso que no hay el nivel de empleo que se requiere. Otro punto importante en esta presentación, pleno empleo. Eso es otra investigación que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el pleno empleo está muy relacionado con el nivel de PIB potencial. Entonces, esta economía está bajo el PIB potencial. Sí, están en recesión. Entonces, dos caminos que puede tomar el gobierno. Metemos mano en la economía, digamos una economía un poco más clásica, o aplicamos ya pensamientos keynesianos, ¿no? Ya vieron qué propios nos hemos vuelto en la terminología, ¿no? Entonces ya nos volvemos más keynesianos y metemos mano con el gobierno. ¿Qué hacemos? Pues la gente va a criticar mucho el gobierno en transición, el gobierno que esté en ese momento, ¿no? Porque van a clamar, hagan algo, ¿no? Queremos salir de este bache. Entonces el gobierno, pues por la situación política, pues debe de actuar, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues el gobierno actuó, ¿no? Y el objetivo es desplazar la demanda agregada a través del gasto, ¿sí? Se puede desplazar la demanda agregada a través de los otros componentes del PIB, que es el ingreso, el consumo o la balanza comercial, ¿sí? Pero el gobierno, la herramienta más disponible y a mano que tiene es el gasto, ¿no? Aumentemos el gasto y así influimos en el incremento del PIB. Entonces veamos lo interesante acá, ¿no? Entonces la economía para alcanzar su equilibrio de pleno empleo o una PIB donde no estén en recesión deben de llegar de E1 a E2. Pero para eso debe de ocurrir lo siguiente. El PIB real debe de moverse de 6 mil billones de dólares, 6 billones de dólares a 6,1 billones de dólares. Pero para eso la demanda agregada debe incrementar de 6 billones de dólares a 6,2 billones de dólares, ¿sí? O sea, se debe incrementar en 200 mil millones de dólares el PIB, ¿sí? Perdón, la demanda agregada, miren, de E1 a X. La pregunta acá, bueno, como gobierno, ¿cuánto debemos de incrementar el gasto? ¿Será que debemos de incrementar el gasto en los 200 mil millones de dólares para alcanzar un nivel de pleno empleo? Sí, entonces esa es la pregunta, ¿no? Entonces para eso está el siguiente concepto, que es el multiplicador del gasto. Veamos acá. ¿Cuánto debe incrementar el gasto de gobierno? ¿Sí? Si bien la distancia horizontal
aquí dice, entre DA1 y DA2 es 200.000 millones, ¿sí? ¿Este será el dinero que debe incrementar el gasto? Y la respuesta es la siguiente. Hay una situación, bueno, hay un fenómeno que se llama multiplicador del gasto. Y el multiplicador del gasto es el cambio de la demanda agregada causado por un cambio inicial en cualquiera de sus componentes. Cuando hablo de sus componentes es pues el ingreso, consumo, balanza comercial o gasto de gobierno, ¿sí? Y hay una fórmula para ello. Cambio inicial en el gasto público, que es delta G, es una letra griega. Delta hace referencia a un cambio, ¿no? Que es ese triangulito G que está entre paréntesis, por el multiplicador del gasto, ¿sí? Y esto es igual al cambio en la demanda agregada. Entonces acá nuestro objetivo es que el cambio de la demanda agregada sea de 200.000 millones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto debe de variar el gasto de gobierno? En esta economía se cuantificó que el multiplicador del gasto, y ahorita lo voy a explicar un poco más a detalle, que el multiplicador del gasto es 4, ¿sí? Eso quiere decir que 4 por 50.000 millones me va a dar un cambio en la demanda agregada de 200.000 millones. A ver, a ver, a ver, a ver. Regresemos. Nosotros queremos un gasto, un incremento en la demanda agregada de 200.000 millones, de E1 a X, ¿sí? Pero el equilibrio lo vamos a alcanzar en un PIB de 6.1 billones de dólares. Eso quiere decir que no necesariamente, digamos, el gobierno va a incrementar su gasto en 200.000 millones. Lo que quiere, si bien, es hacer lo siguiente, ¿no? Al momento de desplazar la demanda agregada, ¿sí? Vamos a tener más oferta que demanda. Perdón, más demanda que oferta. Entonces vamos a tener una situación de escasez. Esa situación de escasez va a empujar los precios, ¿sí? De 150 de IPC a 155. Y ahí vamos a alcanzar un nuevo equilibrio y ahí vamos a alcanzar un nuevo nivel de producción, ¿sí? Pero para alcanzar ese nuevo nivel de producción necesariamente tenemos que incrementar la demanda agregada en 200.000 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que hace el gobierno es que incrementa su presupuesto en 50.000 millones, ¿sí? Y como hay un multiplicador del gasto de 4, al fin y al cabo, la variación en la demanda agregada va a ser de 200.000 millones. Ahora su pregunta va a ser, bueno, ¿cómo es que se convierten esos 50.000 millones en 200.000 millones? ¿Cómo es este fenómeno? ¿Sí? Y la respuesta es la siguiente. Hay un concepto keynesiano que se llama propensión marginal al consumo. Y es otra de las inversiones del consumo. Y la propensión marginal al consumo es el siguiente. Es un número que va entre 0 y 1. ¿Sí? Y me indica lo siguiente. Digamos que yo gano 100 quetzales por un trabajo que hice. Y yo tengo una propensión marginal al consumo de 0.50. Eso quiere decir que de esos 100 que gane, solo 50 me voy a gastar. A eso hace referencia el PMC, ¿sí? De 0.5, o sea, solo me voy a gastar la mitad. Si fuera 0.75, me gasto el 75%. Si fuera de 1, me gasto mis 100 quetzales, ¿sí? A eso hace referencia la propensión marginal al consumo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en el multiplicador del gasto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el multiplicador del gasto? Ok, entonces tenemos que un multiplicador del gasto de 4 en esa economía, ¿sí? Pero ¿cómo es que estos 50.000 millones se convierten en 200.000 millones? Entonces sucede más o menos así. En la primera etapa el gobierno mete 50.000 millones en la economía, ¿sí? Pero hay una segunda etapa, la gente como que recibe ese dinero. Dejémoslo así en términos muy sencillos, ¿no? Pero la gente tiene una propensión marginal al consumo de 0.75. O sea, de esos 50.000 millones, solo se van a gastar 38.000 millones. ¿Sí? En lo demás lo ahorran. Ahora bien, esta gente pues paga servicios o bienes, ¿sí? De esos 50.000 millones que entran inicialmente. ¿Sí? Se gastan el 0.75, o sea, 38.000 millones. Ese dinero, esos 38.000 millones, pasan a manos de otras personas que también tienen una propensión marginal al consumo de 0.75, ¿sí? O sea que de esos 38.000 millones, la siguiente etapa, digamos, solo gasta 29.000 millones.
Y esa siguiente etapa en bienes y servicios, pues también se gastan 1,75 de esos 29.000 millones y así sucesivamente. Entonces, de un gasto inicial, de un incremento inicial en el presupuesto de 50.000 millones, al fin y al cabo en la economía se van creando 200.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por la propensión marginal al consumo, ¿sí? Y a este fenómeno se le llama multiplicador del gasto. Eso quiere decir que el gobierno no necesariamente debe de incrementar tanto su gasto porque ese dinero se va a ir multiplicando en la economía, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que incrementar su presupuesto el gobierno inicialmente? Lo tiene que incrementar solo en 500 millones para desplazar la demanda agregada a 200 millones. Pero ese desplazamiento, la demanda agregada, va a crear una situación de escasez, lo que va a empujar los precios hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Entonces aquí vamos a incrementar el PIB real, pero siempre va a tener una consecuencia de que vamos a tener un nivel de precios más alto, ¿no? Pero, pues esa es la consecuencia de las acciones del gobierno. Entonces, Guatemala, pues el gobierno de Guatemala ya detectó una situación de posible escasez e inmediatamente incrementaron el presupuesto nacional, ¿no? Y esto es para desplazar la demanda agregada o para mantenerla, ¿no? Porque muchas empresas ya no están vendiendo, ¿no? Bajó mucho el consumo, ¿sí? Entonces, la idea es que el gobierno, a través de sus acciones, puede influir en la actividad económica. Pero esto, si bien es una política fiscal discrecional, se debe hacer un análisis teórico de lo que puede pasar con las acciones del gobierno. Entonces ahí vienen los economistas a criticar o a alabar las decisiones del gobierno. Igual, el ministro de Finanzas pues tiene pues sus economistas que le dicen, mire, esto puede pasar si incrementamos el gasto, ¿no? Y entonces como se avecina una posible recesión, ya los gobiernos están incrementando su gasto, ¿no? Y el análisis de las consecuencias de ese incremento del gasto, eh, pues se los acabo de mostrar, ¿no? A través de la oferta y la demanda agregada. La moraleja de esta pequeña historia que les acabo de contar es que si el gobierno quiere mover la demanda agregada, debe de incrementar el gasto. Y este gasto va a tener un efecto multiplicador. Sí, va a tener un efecto multiplicador. No necesariamente cada dólar que se mete en la economía, sí, va a incrementar la demanda agregada en $1. De hecho, va a tener un efecto de... Y esto es un estabilizador automático del gasto. Esto también está dentro del capítulo 15. ¿Qué es esto del estabilizador automático del gasto? Vean, por un lado vemos una política fiscal discrecional, ¿no? El gobierno decide cuánto va a gastar, ¿no? Y eso ha funcionado en Guatemala toda la vida y creo que va a seguir durante... Ok, ¿a qué iba con eso, no? Resulta que hay ciertos países que tienen un poco más restringida la cuestión de su accionar en cuanto al presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, Chile funciona así. Tienen estabilizadores automáticos del gasto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Veamos. En esta gráfica que estamos observando tenemos en el eje horizontal el PIB real que está ajustado ya por precios, ¿no? Si se acuerdan la diferencia entre PIB real y PIB nominal, ¿no? PIB real ya está ajustado por precios de un año base. Y en el eje vertical tenemos el gasto de gobierno o los impuestos. Entonces, la regla de estabilizador automático del gasto funciona así. Dentro de esta gráfica tenemos una línea con pendiente negativa que está anotada por G, que es el gasto de gobierno. Y tenemos una línea con pendiente positiva que está denotada por la letra T, ¿sí? Que hace referencia a los impuestos, taxas, ¿no? Entonces, la regla funciona así. Si miramos en el PIB real de 4 billones de dólares, donde está la línea punteada, ¿sí? Aquí me indica lo siguiente. Vamos a ver. A medida que el PIB sea más bajo, el gasto de gobierno, ahora miramos la línea G, el gasto de gobierno debe de ser más alto. A medida que incrementa el PIB, el gasto de gobierno debe disminuir. Y la razón detrás de esto es la siguiente. Si ya tenemos, digamos, si económicamente la estamos pasando bien, o sea, el PIB real aumenta, ¿por qué vamos a tener un gobierno tan grande? Mejor disminuyamos el gobierno, ¿no? Cuando digo disminuyamos el gobierno, hago referencia a que disminuyamos el gasto del gobierno, ¿sí? Y para eso,
Digamos que estamos en el punto número 4.000 billones de dólares, ¿sí? Entonces, la regla me va a indicar que debo de tener más gasto de gobierno que recaudación fiscal. Si ven, gasto de gobierno 1.000 y recaudación fiscal 500. Aquí vamos a tener un déficit presupuestal, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo vamos a poder cumplir con ese déficit? Pues préstamos o deuda interna, ¿sí? Bonos del tesoro o préstamos, lo que va a hacer ahorita el gobierno, ¿no? 1.500 millones de quetzales en préstamos. Hay un déficit presupuestal, ni modo hay que cubrirlo con algún dinero. Ahora bien, si macroeconómicamente la estamos pasando bien, o sea, 8.000 billones de dólares, pues la regla nos va a indicar, cobre más impuestos de gasto de gobierno. Aquí usted va a tener un superávit presupuestal. Y ese dinero de superávit usted lo va a utilizar en tiempos oscuros, que es lo que estamos pasando ahora, ¿sí? Entonces ya vieron que es una regla bastante lógica que restringe el actuar del gobierno, ¿sí? Esto debe estar normado en ley, definitivamente, y para que el gobierno acate estas instrucciones, ¿no? No debe ser solo una recomendación económica, sino que debe estar normado en ley. En Chile funciona así. Cuando la pasan bien, cobran más impuestos, tienen superávit, y cuando la pasan mal, pues incrementan el gasto y ese déficit presupuestal lo cubren con ese superávit presupuestal que tuvieron en periodos anteriores. Esto va mucho en función de los ciclos económicos, que es un tema que vamos a abordar la otra semana, ¿sí? Pero el ciclo económico básicamente me indica, bueno, hay temporadas en las que crece el PIB y hay temporadas en las que baja el PIB. Y baja más del PIB potencial. Ahí hay una recesión. Ahí lo vamos a ver, ¿no? Por ahora quiero que pues, nos quede claro esta regla de estabilizar automático del gasto, ¿no? Y lo que me indica es, usted debe de gastar en función de cómo esté la economía en ese momento. Y usted debe de cobrar impuestos en función de cómo esté la economía en ese momento. Y usted debe de crear un superávit para cubrir tiempos oscuros cuando hay déficit presupuestal, ¿no? Entonces ya ven que estamos utilizando una terminología mucho más apropiada, ¿no? Para términos económicos, pero pues al fin y al cabo pues nos va ayudando mucho a entender estos conceptos. Entonces, esto es lo que tenemos para la clase de hoy.